La canción de los fantasmas del bosque. La familia Díaz, Mateo, Ana, Sofía, 8, y Lucas, 5, dejó la ciudad para comenzar de nuevo en una cabaña de madera junto al bosque de los robles. Al principio, los árboles altísimos y el murmullo del arroyo parecían pintorescos, pero pronto algo comenzó a perturbar la paz. La segunda noche, Sofía despertó sobresaltada, diciendo que escuchaba una canción infantil distorsionada, una melodía suave, triste, pero inconfundiblemente cantada por voces diminutas. Sus padres la calmaron, pensando que era producto de su imaginación o del viento, pero por la mañana encontraron huellas muy pequeñas en el polvo de su habitación, como si unos pies etéreos hubieran caminado hasta la ventana. Durante el día, en sus paseos junto al arroyo, Lucas afirmaba con convicción que veía niños jugando entre los arbustos. Decía que reían y corrían, pero cuando él los buscaba, no había nada. Sofía, en una de esas caminatas, encontró una vieja muñeca de trapo, mohoso y con un ojo suelto, recostada en una roca. Al subir a casa con ella en brazos, la dejaron sobre su cama, pero esa misma noche, al ir a acostarla, la muñeca había desaparecido. Solo para reaparecer al día siguiente, apoyada contra la puerta de su habitación, con la misma expresión triste, aunque la ventana estaba cerrada. La tercera noche todo empeoró. El silencio nocturno se rompía con golpes suaves en las paredes, y entre los árboles parecían encenderse y apagarse luces diminutas, casi parpadeantes. Se escuchaban risas infantiles mezcladas con un llanto apenas audible. Alarmado, Mateo instaló cámaras en el exterior de la cabaña. Al revisar las grabaciones a la madrugada, vieron formas flotantes, niños sin torsos, de espaldas a la cámara, moviéndose con lentitud, como en un juego macabro que se repetía una y otra vez. Desesperada, Ana viajó al pueblo cercano y consultó recortes de prensa antiguos. Descubrió que en 1957 hubo un incendio en un internado que quedaba en esa zona del bosque y varios niños murieron. Sus tumbas estaban a pocos metros de la cabaña. Se decía que en noches de luna nueva regresaban a jugar, pero sus risas se convertían en lamentos, y quien los escuchaba quedaba marcado por su presencia. Decidieron enfrentar lo que fuera que los acechaba. Colocaron la muñeca en el salón, encendieron una vela y pusieron música infantil al revés, tratando de calmar a los espíritus. Primero, hubo silencio. De pronto, la vela titiló y se apagó. La muñeca, en el suelo, empezó a temblar. Desde la ventana, algo tocó el hombro de Sofía, una mano diminuta, fría y blanca, aunque no había nadie afuera. Un viento gélido barrió la estancia y las risas infantiles convergieron en un coro de lamentos lastimeros. Cuando la llama se encendió de nuevo, todo quedó en calma. La muñeca yacía rota, esparcida sobre el suelo de madera. Esa misma madrugada, los Díaz empacaron y abandonaron la cabaña. Mientras se alejaban, Sofía, de voz temblorosa, susurró: ¿Podemos volver otra vez? Quiero jugar con ellos. Sus padres se miraron en silencio. Supieron entonces que los niños del bosque, sus espíritus, los seguían, acompañados por esa antigua canción que flotaba en el aire y por las sombras que parecían alargarse tras su auto. La sombra en el espejo. Clara llegó al apartamento una tarde de Bogotá, cansada tras un largo día. El edificio era antiguo, los pisos de madera crujían a cada paso y el pasillo se extendía en penumbra hasta perderse. Subió las escaleras en silencio, como si el lugar ya reclamara su presencia. Al cruzar la puerta, apagó la luz de la calle y el ambiente adentro se tornó gélido. Más tarde, fue al baño a lavarse la cara. Mientras se enjuagaba, notó que el espejo se empañó repentinamente. Se quedó unos segundos observando ese tenue vaho que emergía de la nada, y al alejarse, lo limpió pensando que tal vez estaba húmedo. No pensó en ello hasta que, al día siguiente, al pasar frente al espejo, ahora cubierto con una sábana vieja que usó para protegerlo, una figura oscura apareció detrás de su reflejo. Se giró de golpe, pero no había nadie. El corazón comenzó a latir con fuerza. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuchó pasos en el pasillo. Su respiración retumbaba en la habitación. Se imaginó que el edificio gruñía,
que eran las tablas viejas ajustándose, hasta que distinguió un leve susurro que decía su nombre. Clara, pensó que era su mente. Trató de ignorarlo, pero los golpes en las paredes se hicieron más nítidos, acompañados de un frenético crujido en la madera. A la mañana siguiente buscó en internet la historia del lugar. Encontró un recorte antiguo con una foto en blanco y negro, una mujer frente a un espejo idéntico al de su pasillo. Se llamaba Elena. Según la nota, Elena fue hallada muerta un día, el rostro congelado en un grito silencioso, justo frente a ese espejo. La policía cerró el caso sin explicación. Una mancha oscura decoraba el cristal cuando la encontraron. Aterrada, Clara llamó a un sacerdote. Él entró sin decir nada, portando un pequeño cántaro de agua bendita y un rosario. Recitó oraciones bajando por el pasillo, aspergiendo gotas que formaban diminutas perlas brillantes en la sábana. El aire se cargó, y por un momento, Clara creyó escucharlo decir con voz queda, «Ve con cuidado». Las noches siguientes fueron en silencio. El espejo quedó envuelto, y Clara reacomodó sus cosas como si nada hubiera pasado. Pero nunca se atrevió a quitar la sábana del todo. Una tarde, meses más tarde, decidió limpiarla. Al mirarla, la tela se deslizó ligeramente, como si alguien la apartara. Pensó que era el viento, aunque las ventanas estaban cerradas. Una puesta de sol, Clara se despidió de su casa para salir. Desde la calle, miró hacia el pasillo por la puerta entreabierta. Todo parecía normal. Se dio la media vuelta para irse, y un último susurro, apenas perceptible, le llegó al oído. «Gracias». Se detuvo, petrificada. El aire se heló a su alrededor. El silencio volvió, pero en su mente quedó la certeza de que alguien aún la vigilaba desde el otro lado del espejo. El susurro bajo los pinos. Un grupo de 5 expedicionarios, Marina, la documentalista, Hugo, el líder, Clara, la botánica, Daniel, el ingeniero, y Marcos, el cámara, partió al bosque del silencio para registrar una leyenda sobre susurros que emergían entre los árboles. Al caer el sol llegan a un claro junto a un arroyo, montan tiendas de campaña, encienden una fogata y Hugo empieza a relatar historias antiguas del lugar. Al filo de la primera noche, mientras Marina revisaba su grabadora, escucha un murmullo apenas audible, como una canción de cuna cantada al revés. Confirmado el audio, se lo muestran al grupo. Todos ríen nerviosos, atribuyéndolo al viento, pero en el rostro de Marcos se lee una inquietud profunda. Al amanecer descubren huellas diminutas alrededor de las tiendas, pies pequeños que nunca llegan al arroyo ni salen del claro, solo giran en círculo. Daniel las fotografía y comenta que podrían ser de algún roedor, pero en ese instante un crujido entre los árboles silencia la discusión. La segunda noche cae sin mayor novedad hasta que a las 2 de la mañana, un aullido agudo corta el viento. Marcos toma su linterna y sale a investigar. Unos segundos después, se escuchan sus pasos alejándose y luego sus gritos desgarradores. Cuando logran entrar a la penumbra del bosque, lo ven desvanecerse entre sombras. Su linterna yacía en el suelo, apuntando hacia los árboles, pero de él no había más rastro. En medio del pánico, el grupo se refugia en una sola tienda, refuerzan las cremalleras, colocan mochilas a modo de barricada. Pasan la noche en vela, hablando en voz baja y con la grabadora encendida. De nuevo, se oye la canción invertida, y sombras se mueven en el interior de la tienda. Clara se retuerce, murmura «vienen por mí», y sale sin decir nada. Hugo y Daniel la siguen por el bosque, guiados por susurros que dicen «Clara, ven». La encuentran hincada, inmóvil, mirando al vacío. En su mano derecha lleva un cuchillo, que usa sin advertencia para provocarse. Aterrados, Hugo, Marina y Daniel deciden salir corriendo durante el amanecer. Al intentar cruzar el arroyo, Marina se detiene, ve manos brotar desde el agua y tomarla por los tobillos. Sus gritos llamaron a Hugo, pero llegó demasiado tarde, solo vio cómo la arrastraban bajo el agua, sin sombra ni reflejo, y emergía un silencio profundo. Daniel, temblando, intenta ayudar, pero un peso invisible lo derriba entre raíces entrelazadas.
Caído en el suelo, siente aliento gélido en su nuca y su cuerpo aparece minutos después, con la vista fija, cubierta de marcas talladas como símbolos antiguos. La cámara de Marcos, colgada de su hombro, caería allá, aún grabando. Solo queda Hugo. Corre sin rumbo hasta que la linterna se apaga. En la oscuridad escucha pasos tras él, se voltea y cae al suelo. Al alumbrar, ve una fila de pequeños pies fantasmales marchando lentamente, mientras una voz infantil canta la canción invertida. Hugo grita, la linterna parpadea y se apaga. La policía llega al amanecer siguiente, guiada por familiares preocupados. Encuentran el campamento destruido, tiendas abiertas, mochilas regurgitadas, equipo tirado y cámaras por doquier. En la cámara de Hugo hallaron el video final, captaba oscuridad, árbol tras árbol, voces, pasos y el grito de Hugo. Al final, la imagen tiembla hasta quedar en negro. En la comisaría proyectan el video al amanecer. Se escucha en el altavoz un último susurro, la canción de cuna invertida, con un eco que persiste después de que la pantalla se apaga. El bosque, se dice, guarda esos sonidos a veces. Y quien los oye, nunca vuelve con claridad.